Hola Erika, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Y todo bien? ¿Cómo te fue el día de hoy? Todo tranquilo, hice igual mi rutina, igual que el trabajo Ya. y todo. Y con tu amiga, ¿cómo vamos? Bueno, con ella se ha mantenido la situación, por así decirlo. Ya. Normal, creo yo. ¿No hiciste ningún cambio? No, 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 nada, nada de nada. Ya. Entonces, Erika, antes de iniciar, sí quisiera que recordemos lo que hablamos en la sesión anterior y mencionemos que es normal que la relación que tú estés teniendo y el vínculo que se ha ido creando genere de cierta manera esta ansiedad, culpabilidad e incluso miedo, porque esta relación también te está causando de cierta manera un malestar a ti. Entonces es normal que te sientas así. Pero en la sesión de hoy yo quiero que tengas en cuenta que aquí no estamos ni para juzgar cómo te sientas, sino para entender tu situación desde otro punto de vista. ¿Te parece bien? Ya, sí, me parece adecuado. Ya. Entonces, ahora sí, centrémonos un poquito en la relación con tu amiga. Y ya te pregunté al inicio que cómo se ha ido entablando esta relación, tal vez si ha existido algún cambio, pero sí quisiera saber cómo te has sentido tú después del conflicto con tu amigo. Eh, o sea, ahora igual ha habido como que unos malos entendidos, pero sí me cuesta reflexionar un poquito más, así como, creo que lo que hemos hablado y todo eso es como que me resonó Ya. y me he quedado pensando como que realmente esto es terrible, o sea, es como que ya realmente estoy como que dimensionando qué tanto llega a afectarme. Ya. Y ya en base a este análisis que tú has hecho, ¿cómo crees que esto te ha afectado a ti? Mm, O sea, primero que nada, que como que me he vuelto muy nerviosa, no sé, es como que intento todo como que mantenerlo bajo control y como que cuidar esta relación para que no se rompa, por así decirlo, que no haya más los entendidos y todo eso. Entonces, eso ha hecho que yo pase siempre preocupada por a veces lo que hago, lo que digo y también como que de cuidar qué tanto me llevo a relacionar con los demás. Ya, muy bien. Entonces, se podría decir que la sesión que tuvimos la anterior semana te ayuda de cierta manera a ti a analizar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, la relación que tienes con tu amigo. Entonces, eso te ha ayudado de cierta manera a identificar cómo te sientes, las emociones también y ciertos comportamientos que tenías cuando se generaba esta Sí, problemática. sí, 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 la verdad sí, ya me he dado cuenta de más cosas así. Ya. ¿Y cuáles son las cosas que tú te has dado cuenta? Cuenta. O sea, antes es como que no me daba cuenta que tal vez como que pensaba mucho sobre eso, como que tenía que cuidarme o tenía que cuidar lo que hacía, o a veces siempre estar como que vigilando que tal vez no esté cerca, o que tal vez ya me haya llegado un mensaje de ella, así como que no me daba cuenta que yo andaba muy pendiente de eso. Entonces después de que hablamos, ya me estoy dando cuenta que me enfoco mucho en eso, en como que, como digo, cuidar mis pasos. Entonces, como tú me mencionas, has identificado ya ciertas situaciones que de cierta manera disparan ese malestar. Entonces, en esta sesión vamos a profundizar un poco más en eso, ¿ya? Vamos a descubrir cuáles son esas situaciones que generan ese malestar y qué pensamientos pasan por tu mente, de igual manera las emociones que se desarrollan justo después de esto. Entonces vamos a ir paso a paso y vamos a irlo haciendo juntos, ¿te parece? Listo, sí, me parece. Muy bien. Ahora, Eri, vas a pensar tú en la última situación en la que tuviste un conflicto con ella. Entonces te voy a dar un Ya, tiempo para que pienses y cuando estés lista me lo haces saber. ya, a ver, veamos. La última situación, o sea, el último conflicto que tuve con mi amiga fue porque nos o sea, habíamos quedado en reunirnos igual. Estábamos haciendo como que igualándonos así y que íbamos haciendo tareas cada uno por su lado. Entonces en esas llegó un muchacho, o sea, y vino a conversar así animadamente, sí. Bien. Pero como que, ¿qué será? No sé, tal vez yo me concentré mucho en la conversación o no sé, pero ya empecé a sentir que como que ya no hablaba. Como que yo estaba conversando con este muchacho que llegó y nos encontró, o sea, nos conoce a ambas. Y como no lo había visto tiempo, se nos pusimos a conversar y todo. Y mi amiga se empezó como que a alejar así, incluso hasta poner mala cara. Así. Al principio fue como que ya, como que sospeché que tal vez se haya enojado todo eso, pero al final no le di importancia. O sea, dije como que me daba ese miedo, un poco esa tensión como que de que ya de nuevo se está enojando, de nuevo voy a tener que estar intentando solucionar. Pero después fue como que me dije a mí misma como que no, no, necesito como que yo también darme mi espacio o necesito como que relacionarme con los demás. Entonces como que no es como que no le presté mucha atención a mi amiga y seguí conversando con este muchacho. Pero sí, después eso hizo que el problema empeorara. Ya. O sea, porque después, o sea, incluso ella me vio, o sea, me vio, me encaré y me dijo como que mejor me voy. Y se fue. Ya. Entonces de ahí yo también como que cedí yo también, entonces ya fui a solucionar de nuevo el problema, pero, o sea, ya igual este muchacho, o sea, viendo que no entendía la situación, también me acompañó y todo, pero él también me decía como que, ¿por qué se enoja? O sea, si no hicimos nada malo ni tú ni yo. Ajá. Entonces esa fue la última situación que me pasó con mi amiga.
¿Ya? Entonces podríamos decir que la primera reacción que tuvo tu amiga fue mostrar ese malestar haciendo una mala cara, como puede decir. Sí, o sea, ajá, como que ya empezó a ver mal, como que ya no hablaba, sí. ¿Ya? Ajá. Y lo que hizo ella fue, como mencionas, dejar de hablar, alejarse y decir, mejor me voy. Sí. Y esto sucedió en una reunión de amigos. O sea, yo había quedado con ella ¿Ya? y como estamos en un lugar así abierto todo, entonces sabemos que pasan, o sea, cerca, pasan así compañeros o cualquier cosa, entonces sabemos que van a pasar por ahí. Justo apareció este muchacho. ¿Ya? Entonces, claro, de ahí, porque el plan inicial era solo entre las dos estar ahí haciendo cada uno conmigo tus cosas, sus tareas, y bueno, y después llegó este muchacho. Entonces, como tú me mencionas, el plan inicial era estar solo las dos. Pero se incorporó otra persona, llegó otra persona a esa pequeña reunión que tenían las dos, y eso fue el detonante para que ella se enojara, haga mala cara, quiera irse. ¿Y tú por qué consideras que pasó eso? ¿Por qué ella quiso irse? Ajá. Porque, o sea, al principio estábamos conversando normal con mi amiga, pero llegó este muchacho, entonces yo empecé a conversar con este muchacho, o sea, a preguntarle qué pasó, y él también así me hace conversa. Entonces, como que la conversación o mi atención se centró en el muchacho, ¿Ya? y ya no en ella, o sea, ya no 100% en ella. Aunque yo intentaba como que integrarle en la conversación, no, ella no respondía secamente o ni respondía. ¿Ya? Entonces, creo que se molesta porque pensó que no, ya no le estaba prestando atención o algo así. Entonces el detonante es que tú ya no hayas centrado tu atención en ella, sino que tu atención también se enfocó en otra persona. Sí. Eso hizo que ella tome esas actitudes y genere cierta tensión en su relación. ¿Y esto ha pasado anteriormente? Sí, sí ha pasado antes, pero como digo, antes a cualquier mala cara o incomodidad, yo prefería como que dejar esa conversación o dejar a la otra persona e irme con mi amiga a otro lado, tal vez, para que no se enoje. Pero como digo, esta vez, o sea, de lo que hablábamos y todo, o sea, me quedé pensando y por un momento decidí por mí, o sea, decir como que, ¿por qué se enoja? O sea, no tiene mucha razón que se enoje, entonces seguí conversando con este muchacho. Entonces, eso. Ya, muy bien. Entonces, lo que podemos descubrir en base a lo que hemos hablado es que el detonante no es cualquier cosa por la que ella se enoja, sino que el detonante más bien iría enfocado a que la interacción que tú tienes con otras personas quite la atención que tú tienes por ella, digamos, quitar de cierta manera y te enfoques o bien en ti o en otras personas. Entonces, ¿consideras que ese es el detonante? Sí, sí, totalmente, porque como digo, después de esa situación fue como que se enojó porque yo ya le estaba como no tomando en cuenta. Entonces ahora ya hemos identificado el detonante. Ahora sí quisiera que te centres un poquito más en ti. ¿Ya? Cuando ella se enojó, se fue, ¿cuál fue esa primera reacción que tuvo tu cuerpo? O sea, me sentí tensa porque como que quería ir detrás enseguida, así como que, ¿qué pasó? O sea, no te vayas. ¿Ya? O sea, y no sé, o sea, me puse nerviosa, incluso me puse a sudar las manos, pero ya, o sea, igual me quedé tensa, aunque yo mismo me frené, o sea, como que no ir enseguida, pero igual es como que ya me dio un malestar así de que voy a tener que estar como que viviendo otra vez ese proceso de tener que disculparme y todo eso. ¿Ya? Entonces tú me mencionaste sudoración en las manos, tensión, ¿dónde específicamente fue la tensión? Yo creo que en los brazos y un poco aquí en la boca del estómago, así. ¿Ya? No sé. ¿Y tuviste algún otro tipo de reacción o esas son las más conscientes? Yo creo que esas son las más conscientes, o sea, de ahí simplemente me quedé viendo por dónde se iba y hasta que ya le perdí de vista. ¿Ya? Y hablemos un poquito del estado del ánimo. ¿Cambió tu estado de ánimo? ¿Se mantuvo? Cuéntame un poco de eso. Sí, sí cambió mi estado de ánimo. O sea, al principio, como digo, ya pensé como que otra vez, entonces ya de nuevo como que, no sé, me dio un pequeño bajón, no sé, medio desánimo. ¿Ya? Pero no tanto como las anteriores veces, la verdad. Como digo, aún seguían pensando en que realmente es exagerada las reacciones de ella. Entonces como que eso me daba un poquito de tranquilidad. O sea, pero sí me daba ese como malestar, ese pensar y todo eso. Pero ya no tan fuerte como antes. No fue tan fuerte. Y ahora tú, con relación a tu comportamiento, y después de tener ese bajón, de haber tenido esa pelea con tu amiga, ¿sigues realizando los mismos comportamientos que tenías antes o cambiar? No, sí, al final sí seguí haciendo lo mismo. O sea, solo que ya no fue de forma inmediata, o sea, cuando bien noté que estaba disgustado, o sea, yo siempre le pedía disculpas o quería saber qué pasó en ese momento. Es como que ahora intenté primero darme como que mi tiempo y luego ir a pedirle disculpas y todo eso. O sea, más que nada preguntar, o sea, vuelta por qué se enoja. Entonces, sí hubo, como digo, ese tiempo como para pensar y como que para digerir un poco ese malestar. ¿Ya? Entonces, en esta última ocasión, a diferencia de las veces anteriores, tú no buscaste enseguida ese pedir disculpas, esa acción de, está bien, se enojó conmigo, me voy a disculpar. Sino que esta vez, aunque fuiste y pediste disculpas, esta vez como que ya te preocupaste un poco más por ti, como que pensaste más las cosas, dijiste, tal vez no por aquí, pero igual volviste a pedir disculpas. Sí, exactamente. Y eso es normal. Eso es normal porque hemos mencionado a lo largo de estas sesiones, de la primera y ahora en esta, que uno cuando tiene una relación con una persona y tienen esos vínculos,
por lo general tratan de arreglar las cosas para no perder el vínculo. Y más cuando ustedes ya tienen una relación, digamos que tanto ella como tú se han apoyado. Entonces no es una relación que tú le ves una vez al año y ya amigas, Sí. no. Sino es una relación donde ustedes han ido formando ese vínculo, entonces es normal que tengas ese tipo de actitudes porque tu relación se ha venido manteniendo así. Donde tú eres la que pide disculpas y la relación se arregla y de cierta manera vuelves a tener esa amiga cerca. Sí. Entonces se ha existido manteniendo la relación, entonces tenemos que ir trabajando en esa relación, cómo ir estableciendo los límites que tú necesitas y entendiendo poco a poco esa relación. Ya. Una vez, Erika, identificado el detonante, que ya vimos, también hemos identificado las conductas que tú has tenido y, digamos, los cambios, aunque se vean pequeños, han sido grandes los cambios que has realizado. Quisiera centrarme un poco más en los pensamientos. ¿Ya? Entonces vamos a... Bueno, yo te voy a preguntar, ¿qué pensamiento aparece apenas notas que ella se distancia de ti? Otra vez. Es como que, ay, otra vez. Como que cuántas veces volvería a pasar lo mismo, así. ¿Ya? Se repite así. ¿Y tú crees que este pensamiento a ti te genera una certeza o una duda? Yo creo que una certeza es como que ya lo siento, es como que, y ya tantas veces que he vivido en ese momento, ¿Ya? es como que ya, es casi seguro que ya está enojada. Así. ¿Ya? ¿Y ese pensamiento qué te dice? ¿Qué te dice que hagas ese pensamiento? De otra vez. Lo que me diría ese pensamiento, creo que es como, tienes que indagar o tienes que saber qué, ahora por qué es. O sea, aunque ya sepa más o menos la respuesta de que es por esto, de que no, tal vez relegué la atención de ella, pero aún es como que tienes que saber y ver qué mismo, o sea, qué mismo pasó tal vez por la mente de ella y ver tal vez cómo se puede solucionar eso. ¿Ya? ¿Y tú qué tan urgente consideras que necesitas actuar? O sea, en ese momento, o sea, inmediatamente, porque siento que mientras más se deja pasar el tiempo, mientras como que más me demore yo en actuar, más como que más grande es el resentimiento, o sea, como que más va creciendo el problema y más difícil va a ser como que en un momento reconciliarnos. Entonces, por eso es como que todo pienso que debe ser así inmediato. Entonces, como se puede observar, el pensamiento de otra vez, regresamos a lo mismo, genera a ti esa, digamos, esa intensidad de actuar ya y resolver el conflicto. Y una cosa que tenemos, o que tienes que tener presente, es que hay una diferencia entre los hechos y los pensamientos. Los hechos son cosas que están pasando en este momento, los hechos. Y los pensamientos son, digámoslo así, creaciones de nuestra mente. Algo que no, los pensamientos no son verdades absolutas. Entonces el hecho, en tu caso, te voy a explicar, sería que estás enojada con tu amiga. No, tu amiga está enojada contigo. Ese es el hecho, porque es una verdad. Y el pensamiento de, otra vez va a pasar lo mismo, otra vez me tengo que disculpar, otra vez vamos a estar así, otra vez yo, esos son pensamientos. Entonces todos esos pensamientos, digámoslo de cierta manera, son como un disco rayado que están en tu cabeza. Y es el otra vez, otra vez, otra vez. Y para que esos pensamientos se resuelvan, tú tienes que actuar. Y ese actuar muchas veces sobrepasa tus límites. ¿Ya? De cierta manera sobrepasa tus límites, ya que pones primero la relación con tu amiga antes que la relación contigo mismo. Porque no, esa relación a ti te ha traído muchas cosas buenas, apoyo, pero también la relación te ha traído otras cosas. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Es alejarte de personas, pensar primero en ella antes que en ti, centrar tu atención en ella y no enfocarte en ti y en las cosas que tienes que hacer. Entonces han sido cosas que se ha ido formando como un círculo vicioso en esta relación. Ella se enoja, tú pides disculpas, se disminuye la tensión, vuelven a lo mismo. ¿Y ustedes qué? No hablan. Nunca, no, tú mencionaste que en la anterior sesión es como que no hubiese pasado nada. Y tienen otra pelea y entonces ese círculo se repite. Entonces ahorita la relación en la que tú estás teniendo con tu amiga es ese círculo que se está repitiendo. Y los pensamientos también tienen mucho que ver ahí. Porque es, y otra vez vuelve esa relación. Entonces es importante que tú identifiques los pensamientos que se están generando y también tengas presente las conductas que tú estás realizando. Porque es necesario que tengas en cuenta este proceso que tú estás llevando. Es importante que visualices eso, como te expliqué. Ahora lo que vamos a hacer con el pensamiento que tú me mencionaste es que no vamos ni a cambiarlo ni a discutirlo. Simplemente vamos a aprender a observar. ¿Cómo lo vamos a observar? Sin reaccionar de manera inmediata. Porque los pensamientos, de cierta manera, son interpretaciones. Entonces, ¿puedes repetirme ese pensamiento que venía a tu cabeza cuando existía esta pelea? Otra vez, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Entonces, este pensamiento, cuando aparece de otra vez lo mismo, intenta decirlo de una manera diferente. Vas a decir, estoy teniendo el pensamiento de que otra vez va a pasar lo mismo. Repite, por favor. Estoy teniendo el pensamiento de que otra vez va a pasar lo mismo. Muy bien, repítelo una vez más. A ver, estoy teniendo el pensamiento de que otra vez va a pasar lo mismo.
Ya. Y cuando tú lo nombras así, de esa manera como lo estás haciendo, ¿qué crees que cambia? Es como que, creo que me quedo pensando, es como que es un pensamiento. ¿Ya? Claro, o sea, es como que ya no es algo que me dice como que otra vez actúa, sino es como que estoy pensando en que es otra vez y no necesariamente tengo que actuar. ¿Ya? ¿Y cómo se siente tu cuerpo cuando, como tú mismo dices, este pensamiento como que va perdiendo fuerza? ¿Cómo se siente? O sea, no le siento esa pesadez, como que esa urgencia tal vez de actuar, porque, o sea, pierde un poquito el sentido de mi cabeza, o sea, como que no es lo que siempre, como me dijo, o sea, no es lo que siempre he estado repitiendo, así como, como disco rayado. Entonces, como que es un pensamiento y como que ya no es lo que yo suelo ocupar, entonces como que ya no me da esa urgencia de actuar. Muy bien. Entonces, si podemos ver la diferencia, en el primer pensamiento, digámoslo así, tú dices, otra vez lo mismo, voy a hacer. Sí. Pero en la segunda vez, como que de cierta manera reflexionas. Estoy teniendo el pensamiento de que otra vez va a pasar lo mismo. Entonces, de cierta manera, este pensamiento va perdiendo fuerza. Sí, la verdad que sí. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, como digo, ya no me da esa tensión o esa necesidad de hacer algo. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de esto. Que diferenciemos muy bien lo que es el hecho de lo que son los pensamientos. Porque como te mencioné, hasta cierto punto, en la primera vez lo estás tomando como un hecho. Otra vez lo mismo, tengo que actuar, voy a hacerlo. En cambio, la segunda vez lo estamos tomando como lo que es, un pensamiento. Estoy teniendo el pensamiento de que otra vez va a pasar lo mismo, pero hasta cierta manera me pongo a reflexionar y no actúo inmediatamente. Entonces, eso es lo que queremos aquí, que tú identifiques hechos, pensamientos. Que no lo tomes como un hecho, sino que lo tomemos como un pensamiento de otra vez. Estoy teniendo el pensamiento de que otra vez va a pasar lo mismo. Entonces, a lo que hemos observado a lo largo de esta sesión, podríamos decir que tu mente emocional en la primera situación es la que reacciona rápido frente al estímulo, que es el enojo de tu amigo. Pero tu mente sabia es esa parte donde tu mente puede decir, a ver, estoy observando este pensamiento y lo observo antes de actuar. Entonces tenemos una mente emocional y una mente sabia. ¿Desde dónde crees que es mejor trabajar? ¿Desde la emocional o desde la sabia? Desde la sabia. Desde la sabia, ¿verdad? ¿Y por qué crees que es importante o recomendable trabajar desde esta mente sabia? Creo que porque, o sea, ya no me dejo guiar como que por una reacción inmediata, sino que me da tiempo tal vez a pensar otras alternativas más, como que más adecuadas, pero en este caso creo que también me permitiría ver otras opciones, como que darme mi tiempo, o sea, ver qué es lo que realmente yo quiero o como que pues, qué hacer mejor, más que nada eso. Ya, muy bien. Entonces tienes razón. Trabajar desde esta mente sabia nos permite hasta cierto punto realizar una pausa y decir qué es lo que estoy haciendo, cómo voy a actuar. Entonces desde ahí nos ayuda mucho a trabajar en esta mente sabia, como se la menciona. Como mencionamos esto de la mente sabia, ahora yo quisiera que realicemos como un trabajo, un pequeño trabajo dentro aquí de la sesión. Y identificamos el detonante, ¿verdad? Entonces, cuando aparezca el estímulo detonante, yo propongo que realices una secuencia. Aquí yo te voy a enseñar. ¿Ya? El primer paso de esta secuencia es reconocer. ¿Y qué vamos a reconocer? Vas a reconocer si es o no es un detonante. Muy bien. Ese es el primer punto. El segundo punto es pausar. Entonces, una vez que yo reconozco que este es el detonante que a mí me genera las emociones que tú me has mencionado, vamos a pausar. Entonces, ¿cómo pausamos? Respiramos profundo. Entonces, en una posición cómoda, donde pongas tus pies en el piso, tu espalda en una silla, en una posición más cómoda. Bien, vamos a respirar profundo. Entonces, vas a respirar por la nariz, que todo ese aire llegue a nuestro estómago, vas a poner tu mano derecha en tu estómago, eso, y que se infle como un globo. Vas a respirar profundo, sentir que se infla como un globo, muy bien, muy bien, y vamos a exhalar, despacio, exhalamos por la boca. Muy bien, entonces ahora vamos a repetir 3 veces. ¿Te recuerdas cuál es el primer punto? Reconocer el detonante. Ya, muy bien. Segundo punto. Y detenerme a pensar sobre eso, me parece. A pensar sobre eso, primero hacemos una pausa. ¿Recuerdas? Entonces, identificamos el detonante, pausamos. ¿Cómo hacemos la pausa? Con la respiración profunda. ¿Ya? El tercer paso es nombrar la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Por lo general, ¿qué emoción es la que sientes tú? Me da ansiedad. ¿Ya? Te da ansiedad. Esa ansiedad, de cierta manera, es generada por los pensamientos. Entonces, esos pensamientos generan esa ansiedad. Y recuerdas que teníamos que trabajar desde la mente emocional o desde la mente sabia. Desde la mente sabia. Ya, muy bien. Entonces, desde la mente sabia vamos a trabajar. Y la mente sabia nos ayudaba a identificar, de cierta manera, pensamiento, me espero y actúo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los 4 pasos que vas a realizar cuando aparezca el detonante? Cuando aparece este estímulo detonante, a ver, primero tengo que reconocer que ese es el detonante. Segundo, debo parar con la respiración. Luego,
me parece que es identificar, o sea, cuál es la emoción la que tengo en ese momento. Ujú, Y por último, pensar o como que optar por esta mente sabia ujú. ante esta situación. Muy bien. ¿Y tú cómo crees que cambia la emoción cuando realizas este proceso? ¿Cómo cambiarían esas emociones? O sea, tal vez no cambie como tal la emoción, pero disminuya el impacto, o sea, en mí. Tal vez Ya, esa ansiedad que siento, o sea, esa gran ansiedad tal vez sea algo más pequeña. ya, Entonces, si es que se hace algo más pequeño, tal vez podría incluso controlarlo, manejarlo diferente. ya. Entonces, ¿tú crees que realizar estos pasos te puedan ayudar a ti? Yo creo que sí. Ya. Sí, o sea, yo soy más como de pensar, bueno, aunque en Ujú. esta situación no. Pero entonces yo creo que sí, o sea, es más importante como que viendo que ahora, o sea, de que yo actúo desde lo emocional, estar pensando eso, no me ha estado ayudando. Entonces yo creo que sí, un cambio de perspectiva o un cambio más racional, por así decir, creo que me ayudaría bastante. Listo. Exactamente lo que tú me has dicho es correcto. Ujú. Entonces, para realizar un resumen de todo lo que hemos hablado en esta sesión, se podría identificar que el detonante es ese enojo de tu amiga, ese enojo o distanciamiento. Eso que hace que surjan en ti pensamientos de, puede ser de culpa, esto aumenta tu ansiedad y aparece esa urgencia de actuar para aliviar este malestar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora ya lo puedo ver un poco más claro. Ya, muy bien. Entonces, para realizar el cierre de la sesión, además del resumen que se ha realizado, yo sí quisiera que demos un pequeño paso, ¿ya? Y te voy a realizar dos preguntas que son muy importantes. Ya. Y quisiera saber si el estímulo ahora que detona esta ansiedad y estos pensamientos lo has identificado con más claridad o no. Sí, o sea, en la última, como digo, en la última discusión que tuvimos, como que sí, fue como que otra vez está aquí, pero es como que ya lo pude percibir más y como que lo pude identificar mejor. Entonces sí, fue un poquito más claro. Ya, muy bien. ¿Y qué podrías hacer tú la próxima vez que pase este tipo de conflicto con tu amigo? Bueno, primero aplicar los 4 pasos, creo que sí son muy importantes, pero más que nada creo que debería como que también enfocarme en mí, o sea, qué es lo que realmente quisiera hacer en ese momento. Ujú. Y si es que realmente o replantearme tal vez si es que volver como que a pedir disculpas o a volver a aclarar las situaciones como que realmente está ayudando, y si es que realmente me está ayudando a mí. Entonces yo creo que, como digo, aplicar estos 4 pasos que se aprendió hoy en la sesión y un poco pensar más no creo que desde el egoísmo, pero sí un poquito más en mí. Ajá. Listo. Entonces, Erika, me parece importante lo que hemos hablado en esta sesión. Es verdad que necesitas desde cierto punto pensar un poco más en ti, como tú mencionas, no desde el egoísmo, pero es necesario que pienses más en ti. Y me parece adecuado que hayas identificado este detonante y espero que también apliques los pasos que hemos visto. Entonces, nos vemos en la próxima sesión para ver si aplicaste tus pasos y cómo te fue. ¿Te parece bien? Sí, Ya. listo. Entonces, Muchas nos vemos en la gracias. próxima sesión. Muchas gracias.